Dios les bendiga, amados de Dios. Continuaremos con el estudio Las palabras tienen poder. Andar práctico, esta es la parte 5. Ahora veremos las palabras tienen poder en el andar práctico, en el llamamiento de un hombre, donde podremos observar su andar, y este es Pedro. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Mateo 4:19, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este hombre era un pescador, no era un sacerdote levita, tampoco era un fariseo o saduceo. No había asistido a seminarios ni a escuelas de teología. La única enseñanza que existía en esos tiempos eran impartidas por los religiosos en los templos donde se leían los rollos antiguos. Mateo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En su llamamiento a Pedro y a los 11 apóstoles por las palabras dichas por Jesús recibieron poder, el mismo poder que mostraba y operaba el Hijo de Dios. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Este hombre que había visto a Jesús hacer milagros, que este Jesús al que seguía, lo había investido de autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sabía por experiencia que las palabras dichas por Jesús eran ciertas, pero aún así dudó. Permitió que lo doblegara el temor, que lo dominara el miedo. Se dejó gobernar por los 5 sentidos. Él vio lo que lo rodeaba y esa fue su perdición. Veamos otro pasaje, Mateo 15:15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Mateo 15:16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Mateo 15:17. ¿No entendéis que todo lo que entre en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pedro sabía que las palabras tenían poder, porque salían del corazón, del centro de creencia de la voluntad. Jesús así se lo había enseñado, pero a este hombre, como veremos en su andar, fue fluctuante. Tal luego era espiritual, como también llegaba a ser carnal, dominado por los sentidos, dominado por el viejo hombre. Mateo 16:15. Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta a la pregunta que Jesús le hizo, y Pedro respondió muy espiritual. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se han preguntado por qué le dijo a su discípulo, quítate de delante de mí, Satanás? Porque Jesús sabía que todo aquel que fuera tropiezo, que se opusiera a sus palabras que reflejaban y obedecían los mandatos de su Padre, estaba siendo influenciado por Satanás, y en este caso fue a Pedro, al que influenció por medio del viejo hombre. Otro pasaje donde Pedro muestra qué pensamientos gobernaban su mente es Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Si leen los evangelios verán todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús habló tanto en presencia de Pedro como también a Pedro mismo.
¿Y cuál era su interés? ¿Qué pues tendremos? Otro pasaje donde se muestra lo fluctuante que era Pedro es en Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:25, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sabemos cómo actuó Pedro. Sus palabras, sus dichos demostraron lo opuesto a lo que aseguró. Pedro lo negó, huyó, se escondió, aunque debemos entender los tiempos que se vivían, a la presión mental a la que este hombre se enfrentó, ya que al que se oponía a los religiosos fariseos y saduceos era expulsado del templo. Llegaba a ser un paria, todos le daban la espalda. Es por ello que actuó así por miedo de sufrir las mismas consecuencias. ¿Cuántos que se dicen creyentes hacen lo mismo hoy? Niegan al Hijo de Dios, niegan al Salvador, niegan al que dio su vida en rescate por muchos, niegan al que les dio sanidad completa y total por su llaga. Prefieren seguir una doctrina contaminada antes de ser expulsados de la congregación en la que participan y que se les dé la espalda. Aceptan contra toda lógica que Dios fue el que murió en la cruz o que Dios nació de María. Aceptan que Dios es trinitario o que se encarnó. Pero sigamos adelante con el andar de Pedro. Llegamos ahora hasta el día que fue investido de poder de lo alto, tal como lo había dicho Jesús. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Como vimos en un estudio anterior, es un fuerte respirar. Eso es lo que ocurrió porque Jesús le enseñó a sus discípulos a cómo recibir el Espíritu Santo soplándole en su cara. Y sabemos que cuando alguien sopla en nuestra cara, aspiramos. Y de la misma forma ellos estaban aspirando y exhalando. Y ese era el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo sé que muchos, si no todos, hemos estado en algún templo, sobre todo los católicos, y vemos la resonancia que tienen esos grandes muros. Es lo mismo que aquí ocurría. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego que Pedro manifestara el Espíritu de Dios hablando en lenguas, por estar lleno hasta desbordar del poder del Espíritu Santo que había recibido de Dios, confrontó a la concurrencia que se había reunido. Los llevó a arrepentirse de sus pecados y les enseñó a cómo renacer por medio de confesar a Jesucristo como su Salvador. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notan la diferencia en la prédica de Pedro? ¿Cuánto impactaron sus palabras? ¿Pedro había asistido a algún seminario, a algún curso de teología? ¿Había sido nombrado profeta, pastor, etcétera, como hoy se hace, ya que confrontó a los que lo oían? ¿Había sido investido como evangelista, ya que estaba enseñando la exactitud de la palabra de Dios a gente que no había oído u oído lo suficiente para creer? ¿Había sido nombrado evangelista, ya que estaba enseñando a los que nunca habían oído o no habían oído lo suficiente para creer? ¿No? Nada de títulos o nombramientos humanos carnales, como hoy acontece. Pedro hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, que estaba siendo inspirado por Dios. El poder recibido por Pedro al ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa se manifiesta en su accionar. Hechos 3:4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Hechos 3:5. Entonces
Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando se entienda que la palabra de Dios está viva y que se puede y debe vivir, no importando los tiempos, será el momento en que la creación deje de gemir. Pero ¿qué nos encontramos hoy? Show de sanidades, cadenas de oración, peticiones a la creación, es decir, a Jesús de intercesión por sanidad. Oren por mí u oren por otro. ¿Por qué no se opera hoy el poder que Pedro tenía? Porque el que se dice creyente no cree por recibirlo, se niega a recibirlo o desconoce que hoy está disponible. Por tanto, ¿qué hacen? Hacen obras, dan limosnas, alimentan a la gente con alimento físico, les regalan ropa, etc. Pero no son más que obras carnales, se dejan dominar por los sentidos, por las emociones. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Nuevamente Pedro confronta y enseña inspirado por Dios. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. La clave para el denuedo, la convicción de Pedro, está en que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Habló en lenguas. Él sabía que tenía la prueba, las arras del poder de lo alto. ¿Y qué es lo que hacía? Hablaba porque sabía que el Espíritu de Dios en él le daría lo que era necesario hablar. Sabía que sería inspirado por Dios. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es interesante ver el significado bíblico de la palabra vulgo. En griego, su significado es indoctos, ignorantes. Eso es lo que pensaban que eran Pedro y los discípulos, indoctos e ignorantes. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora veremos a un hombre que su motivación por recibir la promesa del Espíritu Santo no era correcta. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hechos 8:19, diciendo: dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Si tan solo se aplicara este versículo en las religiones hoy, a todos los líderes o los que quieren serlo, cual más, cual menos, y que su motivación no es hacer la voluntad de Dios, no es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, sino ser superior al resto por egolatría, serían borrados o expulsados de sus puestos de poder y les serían quitados sus títulos carnales. Entenderían que no es necesario que un hombre les dé un título, o se autonombren pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol o todos los demás nombres que se ponen, incluso arcángel. Comprenderían que lo único que se requiere es responder: heme aquí, hágase tu voluntad y no la mía. Llegando a creer por ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, creer por recibir el poder de lo alto, creer por manifestarlo hablando en lenguas, lo que edificaría fortaleciendo a su hombre interior, el nuevo hombre creado según Dios. Creerían para ser inspirados por Dios para hablar su palabra, impactando a otros, llevándolos a compungirse de corazón y enseñándoles a renacer. Creerían por salar la tierra con la verdadera doctrina de Dios, por llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Pero mientras eso no ocurra, el retorno de Jesucristo no acontecerá. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo primogénito de Dios, y recuerden, las palabras tienen poder.